Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 28 de julio de 2024, esperando que se encuentren en la paz del Señor. Vamos a empezar con la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Vamos a llamar al Santo Paráclito, al Espíritu de Dios, que venga y nos dé su sabiduría. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y vamos a leer la primera lectura para ver ese mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy. Del segundo libro de los Reyes. Un hombre llegó de Baal Salisá, trayendo al hombre de Dios el pan de las primicias, 20 panes de cebadas y espigas, nuevas en su alforja. Eliseo ordenó: dalo a la gente para que coma. Pero su criado replicó: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él dijo: dalo a la gente para que coma, pues esto dice el Señor: comerán y sobrará. Se lo sirvió y comieron y sobró como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos, hermanos, como hoy en la palabra, todo lo que el Señor promete se cumple, porque Él es el Dios poderoso que todo lo puede. Y vemos cómo hubo pan para muchos. Y esa es la profecía de que vendría el pan vivo del cielo, que es Jesucristo. Porque, hermano, realmente nuestro cuerpo es importante alimentarlo, pero más importante alimentar el espíritu. Este cuerpo mortal se queda aquí y nada nos llevamos. Nada de lo que hagamos en esta tierra puede cambiar que vivamos para siempre, porque nadie es eterno. Todos llegamos a un fin, pero eso es terrenal. Nuestro espíritu es eterno. Y vemos cómo hoy en la palabra el Señor habla del pan. El pan que para muchos, si hoy hablan y le dicen que significa un pan, van a decir que un alimento para el cuerpo. Pero realmente, hermanos cristianos, para nosotros cuando hablamos de pan, es el pan de la palabra, del alimento que nunca falta y que sacia verdaderamente. Porque si comemos de manera física, al rato tendremos hambre. Pero cuando recibimos el pan espiritual, que es la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, nunca tendremos ni sed ni hambre, porque el Espíritu está lleno. El Espíritu está saciado del amor, de la paz que solo da el pan vivo bajado del cielo, que nos llena a plenitud, que nos llena de su amor, de su sabiduría, que nos guía, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y también el Señor se presenta en muchos evangelios como el pan vivo bajado del cielo, porque es nuestro alimento, el alimento del Espíritu, el alimento que nos da la vida eterna. Y todas
todo este Antiguo Testamento que acabamos de leer, viene a la promesa. Todo se conecta, hermanos, con la promesa que es Cristo, que reinará por siempre, el Rey de Reyes que reinará hasta el fin del mundo y más allá, porque Él es el único, hermanos, el Rey, el único que da la vida, y por medio de Él vamos al Padre. Es el camino para llegar al Padre y el pan vivo. Salmo 144. El Señor está cerca de los que lo invocan. Señor, que todas tus criaturas te den gracias y tus fieles te bendigan, que proclamen el esplendor de tu reinado y hablen de tu gran poder. Todos esperan de ti el alimento que a su tiempo les das. Cuando abres la mano, colmas de favores a todos los vivientes. El Señor es justo en todo lo que hace, es bondadoso en todas sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos, hermanos, como dice el Salmo, que el Señor alimenta, es el alimento que todos esperan y que tú a su tiempo les das, porque sabemos que todos tenemos un llamado en diferente momento. Todos tenemos un llamado del Señor en diferente etapa de la vida. Y es importante escuchar ese llamado, hermanos, porque nacemos para Él. Sino que el mundo siempre está entreteniéndonos, el mundo nos está jalando para que no lo amemos, para que no le sirvamos. Pero cuando Él busca un alma, la busca y se hace sentir, hace su llamado, y el alma que escucha el llamado muchas veces no lo entiende, pero el Señor, que todo lo puede, se vuelve a hacer sentir, y es cuando el alma empieza a sentir sed de ese pan que todo lo sacia, sed de esa palabra que llena nuestro corazón. Del libro de los Efesios. Yo, que estoy preso por la causa del Señor, les pido que caminen de una manera digna de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables y pacientes, sopórtense unos a otros, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, y como lo dice Pablo en esta palabra, pidámosle al Señor que nos haga presos de su amor, que caminemos con Él en esa vocación que nos ha dado. Pidámosle que nos haga presos de servirle, de amarle, que hagamos siempre su voluntad y que nos corrija todo aquello que no es de Él. Dice la palabra, sean humildes, amables y pacientes, sopórtense unos a otros con amor. Hermanos, y esto lo dice el Señor porque sabe nuestra debilidad, sabe que no es fácil soportarnos unos a otros, porque todo del otro me molesta, porque me miró, porque no me miró, porque me saludó con frialdad, y a veces nos llenamos de molestia hacia el prójimo. Por eso el Señor hoy con amor nos dice, seamos humildes, porque el humilde lo da todo por amor, porque el humilde puede ser maltratado, ignorado, y lo soporta por amor, porque no se llena de soberbia. Y dice, amables y pacientes, porque el que ama al Señor, el que lo sigue, debe ser igual a su Maestro, que fue humilde, manso y humilde.
amable y paciente. Todo lo que Él vivió, todos esos golpes, todas esas flagelaciones, heridas, y Él fue paciente. Soportó todo por amor. Y al ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro guía, de nuestro amado, tenemos que aprender, hermanos. Eso es un aprender, porque todos venimos con soberbia, con molestias, con fastidios de muchas cosas, sobre todo de la injusticia. Pero el Señor hoy nos llama a la paciencia, a entender que la justicia viene de Él, que pronto llegará, hermanos, a ser pacientes y seremos saciados de la justicia, dice la palabra. Pero por ahora, hermanos, esperemos en el Señor. Seamos humildes, soportémonos unos a otros con amor. No nos desesperemos, no nos angustiemos. Esforcémonos por mantenernos en la unidad del cuerpo y un solo espíritu. Sabemos, hermanos, que el cuerpo de Cristo es quien se mantiene fiel a la doctrina, que el cuerpo de Cristo tiene una madre que se llama la Santísima Virgen María. Somos ese remanente fiel, católico, pero que hoy sabe los errores de la falsa iglesia que ya está constituida, y que trabajamos en el templo, que es nuestro cuerpo, haciendo que el Señor more para que nos guíe en cada momento. Y hay un solo espíritu. Y les hablo esto, hermanos, porque bueno, hoy lo dice es el Señor, pero quiero explicarles un solo espíritu, porque hay muchos instrumentos de Dios en el mundo y todos llegan a la misma conclusión, obviamente los verdaderos, y esos instrumentos no son conocidos, y esos instrumentos poca gente los escucha, pero sí los hay. Y llegamos a la misma conclusión sobre el falso profeta, porque el Señor, el cielo ha hablado en muchas ocasiones. Y llegamos a la misma conclusión sobre el sínodo, que no es más que una artimaña de Satanás, porque el Señor es quien nos muestra, quien nos da la sabiduría para entender. Ese solo espíritu es el que habla de que la vacuna es un plan del demonio, que los gobiernos masones quieren reducir la población. Ese es el mismo espíritu de Dios, hermanos. Si una persona no habla esto y no es consciente de esto, no tiene el espíritu de Dios. Y hoy vemos eso en muchas partes. Muchos hablan de Dios y del amor, pero callan la verdad de lo que está pasando. Ese no es el espíritu de Dios, porque hay un solo espíritu, lo dice hoy la palabra. Y somos aquellos que estamos en contra del nuevo orden mundial, en contra del aborto y de la ideología de género. Si un pastor no denuncia esto, no es pastor y no tiene el Espíritu Santo, porque hoy te dice muy claro que hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios Padre de todos, que guía a su pueblo, a su remanente, a quien le obedece, y por eso nos da el Santo Espíritu, el Santo Paráclito, que viene en nuestra ayuda. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después Jesús pasó al otro lado, al lago de Galilea. La gente lo seguía porque veía los prodigios que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y allí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús alzó los ojos y al ver tanta gente dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coman todos ellos? Decía esto para probarlo, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: el sueldo de un año no bastaría para que cada uno de ellos comiera un poco. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces.
¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: díganles que se sienten. Había mucha hierba en aquel sitio. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó entre todos. Y lo mismo hizo con los peces. Les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos de las sobras de los 5 panes de cebada. La gente, al ver el milagro que había hecho Jesús, decía: este es el profeta que tenía que venir al mundo. Y Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pidamos que esta santa palabra de este santo evangelio perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, si vemos cómo en este santo evangelio estamos leyendo la palabra de Juan 6, donde todo el capítulo, hermanos, habla del pan vivo bajado del cielo, donde el Señor más adelante, en otro versículo, dice que es el pan de vida bajado del cielo, pero empieza explicándonos el evangelista este momento en que el Señor estaba con sus discípulos y había tanta gente que Él se compadeció de ellos porque tenían hambre. Estaban saciados del Espíritu porque habían escuchado al Señor, pero tenían hambre física. En ese momento el Señor alza los ojos al cielo. ¿Qué quiere decir alzar los ojos al cielo? Escucha la voz de su Padre, que le dice que haga este milagro para que muchos crean. Y le dice a Felipe, probándolo, y ahí es cuando vemos, hermanos, cómo el Señor actúa muchas veces con nosotros. Él nos manda algunas situaciones para probar nuestra fe, para si al primer tropiezo vamos a huir de Él o a cuestionar su proceder. Hermanos, son pruebas como las que le pone hoy a Felipe, diciéndole: ¿qué haremos para darle pan a estas personas? Y conoce nuestra falta de fe, conoce nuestra debilidad, conoce que nosotros juzgamos por lo que vemos, sin saber qué hay detrás de todo. Juzgamos a la primera y a la ligera. Y el Señor, que todo lo sabe, prueba a Felipe en su fe. Y más adelante vemos cómo Simón, Andrés, el hermano de Simón, consigue 5 panes y 2 peces. Y viene esa multiplicación, hermanos. Tomó los panes y, dando gracias, los distribuyó entre todos. Y vemos, hermanos, cómo más adelante todos se sacian, haciendo alusión a que Jesús, el pan vivo, es el único que sacia nuestro espíritu. No hay otro, hermanos. Hoy se habla mucho de la nueva era, del yoga, de tantas prácticas para buscar la relajación y la paz, pero todas esas conllevan esa más angustia, esa más estrés. Solo el amor de Dios nos da la paz y la plenitud que necesitamos y nos sacia el corazón. Nos llena tanto que nos vamos detrás de Él. Vemos cómo la gente, al sentirse saciada, se van y lo siguen. Pero vemos también cómo dice la palabra que recogieron y llenaron 12 canastos. Sabemos el número 12, hermanos, representa a sus apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Al llenar 12 canastos es que la palabra de Dios en ese momento, hermanos, se escuchaba pero no se entendía, porque hasta ahora empezaba el Señor a predicar
pero Él dejó 12 canastos llenos que son sus apóstoles para ir y regar esa palabra, para ir y dar la palabra, para que los demás empiecen también a llenarse y llenar a otros. Y así, hermanos, crece la palabra de Dios, así crece el Evangelio con 12. Y hoy vemos cómo en tantos países, en tantas lenguas se habla del cristianismo, aunque ha sido perseguido toda la historia, hermanos. Pero es una bendición que haya llegado a América Latina, porque somos los que creemos en Él en este momento, hermanos. Si hablamos de países como Japón, Estados Unidos, donde las iglesias son utilizadas para bares y discotecas, vemos que América Latina es un país creyente, a pesar de la apostasía que vivimos en este momento. Y vemos, hermanos, cómo esos 12 canastos se llenan de las sobras, porque la gente quedó saciada. Y dice que al ver el milagro que Jesús había hecho, reconocen que es el profeta enviado de Dios, reconocen que es el Rey de Reyes y el Mesías que tanto esperaban. Pero ahí vemos cómo la palabra de Dios, como lo decía en estos días el Evangelio, si no tiene raíz, se seca. Porque les pregunto, hermanos, ¿dónde estaban ellos cuando Jesús estaba en la cruz? Si vieron sus milagros, si se saciaron de ese pan, ¿dónde estaban ellos para defender a ese Mesías? Que decían que ya habían entendido, que ya habían conocido por ese milagro. ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús estaba en la cruz? Porque así somos los seres humanos. Buscamos al Señor por un momento, por necesidad. Pero cuando pasa el tiempo se nos olvida ese milagro que hizo en nosotros. Y por eso, hermanos, más adelante dice que Jesús, dándose cuenta que querían hacerlo rey, porque Él todo lo sabe, hermanos, Él sabe qué pensamos, cada momento que vamos a decir antes de que lo digamos, Él ya lo sabe. Él sabe qué vamos a hacer mañana, Él sabe qué vamos a hacer en un mes, en un año, Él todo lo sabe, hermanos. Y sabiendo que lo querían nombrar rey, se retiró al monte solo, porque Él nunca buscó fama, Él nunca buscó reconocimiento. Ese llegó gracias a la palabra de Dios, que muchos hemos entendido y que muchos han llevado por siglos a un lugar a otro. Y hemos entendido que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el camino al Padre. Pero no es porque Él haya querido esa fama o ese reconocimiento, es porque es la voluntad del Padre, que Él sea nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para muy pocos, hermanos, porque hoy el mundo le da la espalda a Dios. No quieren leer la palabra de Dios, no quieren orar. La gente llega de sus trabajos a ver televisión, a distraerse, dándole la espalda a Dios, olvidándose en para qué nacimos, nuestra naturaleza de ser hijos de Dios. Por eso el mundo está tan oscurecido, porque no se alimenta del pan vivo. Como en ese momento todos quedaron saciados, pero después se olvidaron del milagro. El Señor se marchó y al otro día todos siguieron como si nada. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza de amarle siempre, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, como ese compromiso que hacemos cuando nos casamos, que sea más fuerte para el Señor, porque Él es nuestro Creador y para Él nacimos. Amarlo sobre todas las cosas. Cuando estamos tristes, démosle gracias y que vengan al consuelo de nosotros, porque estamos aprendiendo de la fe. Y si es una situación difícil que nos envía, démosle gracias, porque quiere probar nuestra fe. Y si hace eso es porque te tiene para un plan, porque te está sacando punta, como dicen,
haciendo mejor persona, porque el sufrimiento es redentor, aunque muchos no quieran el sufrimiento, les duele la cabeza y corren a tomar una pasta. Y le huimos al sufrimiento, claro, porque somos débiles. Yo la primera, la que habla, la primera débil, que no me gusta el dolor. Y no entendemos que el dolor y el sufrimiento nos une más a Jesús. Entreguemos todos esos dolores y esos sufrimientos a Dios, que Él sabe por qué no los envía, o esas situaciones, circunstancias en las que sufrimos porque perdemos a un ser querido, porque no vemos salida en muchas situaciones, en muchas circunstancias, pero debemos entender que todo hace parte del plan de Dios. Como Felipe, no veía cómo poder alimentar, pero el Señor que todo lo puede alimentó y sació. Hermanos en Cristo Jesús, yo deseo que pasen una excelente semana, que la paz del Señor reine en sus corazones y que nos alimentemos de ese pan vivo que es la palabra de Dios, que es lo único que nos sacia. Amén.